Muy bien, ahí está el título del seminario del día de hoy, Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios. Bueno, ya se imaginarán ustedes que cuando hablamos de plan, estamos hablando ya eh, de un documento en el cual no solamente vamos a ver qué hacer al momento de estar gestionando los residuos sólidos, sino que un plan va un poco más allá, a diferencia de otro tipo de documento. Un plan se enfoca en, en, en prepararnos antes del evento, en el evento y después del evento. O sea, antes que se generen los residuos sólidos en los establecimientos de salud o cualquier otro residuo, pues nosotros ya debemos saber qué vamos a hacer con los residuos, dónde los vamos a llevar, cómo nos debemos cuidar para manipularlos, en qué lugar se generan, qué cantidades, qué tipos de residuos y, pues, y estar preparados con el personal, con los EPPs adecuados, con el equipamiento, etcétera, etcétera. Eso es el antes. En el momento, cuando ya se tengan residuos sólidos, debemos saber cómo gestionar esos residuos, cómo manipular, manejar, a dónde llevar, cómo, a quién, en cada cuánto tiempo realizar la limpieza y otras cosas. Entonces, eso es en el momento. Y finalmente está el después. Después de que ya se generan los residuos sólidos, ya los manipulamos, no sé, en algunos casos se hacen pretratamientos de residuos antes de entregarlo al servicio de limpieza o de recolección. Entonces, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después de eso? Ya, tenemos que volver a iniciar de cero, hacer limpieza, em, y retornar a nuestras condiciones iniciales. Entonces, un plan prevé el post en el momento, o perdón, un pre en el momento y un post, ¿no? ¿Qué hacer después? O sea, un plan entonces abarca antes que hagamos algo, cuando lo estemos realizando y después abarca la preparación, el momento en el cual vamos a estar manipulando los residuos y después qué vamos a hacer. También, ¿qué pasa si sucede en el tema de contingencias, ¿no? ¿Qué tal si hay derrames accidentales? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Entonces, un plan abarca pues objetivos, bases legales, descripción de las actividades, identificación de los residuos, estimación de las tasas de generación, que es importante, eh, ¿qué más? Almacenamientos, recolección, tratamientos, como les dije, seguridad y salud ocupacional primordial, eh, un plan de trabajo o un cronograma de trabajo. Y bueno, vamos a ver en este momento un pequeño contenido rápido, resumido. Y bueno, es un estudio de caso que lo vamos a ver más adelante cuando acabemos esta presentación. Vamos a ver este estudio de caso de este índice que les voy a mostrar. A ver, vamos a usar mi láser, puntero láser. Ahí está. Y miren que aparece aquí es un índice tentativo de un plan. Aquí está la introducción, finalidad, objetivos que tienen que tener, el por qué, cuál va a ser el objetivo principal y específicos de este plan. La base legal, esto tiene mucha importancia, ya que cada país tiene normativa exclusiva para residuos de establecimientos de salud. No se pueden tomar como residuos domiciliarios, residuos comunes o residuos industriales u otro tipo de residuos especiales. Estos son residuos hospitalarios y en cada país se tiene una normativa. Ustedes tienen que averiguar qué normativa actual rige el tema del manejo de residuos hospitalarios. Ahí pues habrá el tema de almacenamiento, el tema de manejo, qué tratamientos realizar, cómo almacenar, en qué colores de recipientes, qué tipos de recipientes, ya no son solamente bolsas o recipientes de plástico, son recipientes especiales. Entonces, la base legal es importante porque nosotros debemos cumplir mínimamente los requerimientos legales del país donde estemos. Luego está el tema de descripción de las actividades del hospital. Este es el estudio de caso del Hospital de San Juan del Lurigancho que vamos a ver más adelante.
¿Qué más? 6, identificación de las características de peligrosidad de los residuos sólidos. Y en esto hay clasificación de la peligrosidad de los residuos sólidos que vamos a ver. Estimación de la tasa de generación anual. ¿A qué se refiere tasa de generación? Estamos hablando de que se debe calcular, previo a todos los estudios, se debe calcular cuántos residuos generan al día, a la semana, al mes, cuántos se generan por pacientes, por trabajadores, por consultas, y eso se denomina caracterización de residuos. Luego estamos con alternativas de minimización, almacenamiento intermedio de los residuos, que en todo establecimiento debe existir, recolección y transporte interno de residuos, almacenamiento central, tratamiento de los residuos sólidos. Esto es muy importante, ya que el tratamiento hace que el nivel de peligrosidad de los residuos disminuya al momento que nosotros estemos entregando como entidad de salud al servicio de recolección. Recolección y transporte, disposición final. Se tiene que ver el tema de seguridad, salud ocupacional de los trabajadores, actividades de mejora, cronograma del plan, informes, plan de contingencia en caso de algún accidente y los respectivos anexos. Bueno, eso es el contenido de un plan de manejo de residuos ya aplicado en un hospital. Vamos a verlo al final, el estudio de caso. Vamos a ver ahora algunos pormenores, bases importantes acerca de este contenido, ya que de eso se trata este seminario, de hablar del plan de manejo de residuos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar del plan? Vamos a hablar de un pequeño diagnóstico y vamos a ver los fundamentos principales del manejo adecuado dentro de los establecimientos de salud de los residuos que se generan ahí, y que además de tener residuos comunes o asimilables a los domiciliarios como papel, plásticos y otros, pues tienen residuos peligrosos. Imagínense el tema de simplemente un consultorio. Un consultorio va a tener material de curación que se va a utilizar. Los materiales de curación tienen pues restos biológicos, ¿no? Por ejemplo, sangre que va a estar en las gasas, en el algodón. eh, El tema de medicación también tiene en los consultorios existen medicamentos o en las farmacias. Entonces, estamos hablando de residuos que, por ejemplo, el tema de medicamentos, ya el vencimiento de medicamentos ya hace que este se convierta en un residuo que no se puede utilizar. Entonces, sí, imagínense que es en un solo consultorio hay eso. Entonces, hay todo tipo de residuos en un solo ambiente, en una sala de espera, en un, ¿qué se llama esto? En una sala de internación, pues vamos a encontrar diferentes tipos de residuos que se deben clasificar y almacenar de diferente manera. Muy bien, este es el plan de residuos en establecimientos de salud. A mí me toca hablar de Bolivia, que es el país en el que, del cual transmitimos, del cual somos parte en Pachabol, acá justamente acá en el departamento de La Paz. Pero la realidad de Bolivia se asemeja mucho a la realidad de Latinoamérica, más o menos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 339 municipios repartidos en 112 provincias, en 9 departamentos. Así lo llamamos. La Paz es un departamento. ¿Qué más? Los puntos azules que ven, aunque no se nota muy bien, son los rellenos sanitarios. Seguramente ya hay más, pero estos son los rellenos sanitarios que teníamos hasta ese momento. ¿Qué más? Tenemos botaderos controlados, en los cuales el municipio entierra sus residuos, tienen alguna malla también de perimetral, son los puntos rojos. Luego aparecen los botaderos a cielo abierto, que son los de color naranja. Ahora, ¿cuántos hay? Fíjense, es terrible, más del 90% de botaderos a cielo abierto. ¿Qué significa botadero a cielo abierto? Imagínense que en la calle botas tu
el papel que está en tu bolsillo y lo botas a la calle. Eso es un botadero de cielo abierto. Botarlo en un solo lugar sin nada de control. O sea, ahí no van a enterrar, no hay malla perimetral, no están enterrando, no están haciendo nada. A lo mucho, y que obviamente que empeora la situación es que incineran los residuos al aire libre. Imagínense incinerar residuos comunes, ya hablamos de CO2 y otros componentes, pero los residuos hospitalarios, imagínense cuántos contaminantes químicos tóxicos habrá y se están liberando en la atmósfera. Entonces, la problemática del tema de la gestión adecuada de residuos en municipios donde hay clínicas, hospitales, hay puestas sanitarias, pues es precaria. Y bueno, y aunque no existiera en el municipio, existen en otros lugares como son los puntos blancos que no cuentan con sitios de disposición final. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Queman la basura. Tienen puntos de acopio temporal o microbasurales, queman la basura y bueno, ya ahí acaba el problema, ¿no? Entre comillas acaba el problema, porque en vez de acabar, empeora. Y bueno, en Latinoamérica estamos algo así, a diferencia del resto de los países a nivel mundial, pues no somos los grandes generadores, pero sí preocupa el hecho de que no se dispongan los residuos de manera adecuada. Generamos 2 millones de toneladas anualmente, más del 90% son botaderos a cielo abierto, como les dije, rellenos sanitarios con poco espacio y vida útil de operación. En un relleno sanitario deberíamos tener mínimamente unos 20 años de vida útil de este proyecto, de proyectos de rellenos sanitarios. 57% de la población cuentan con servicios de recolección. ¿Qué hace el resto? El otro es 43%. ¿Qué hace? Lo quema, lo bota, lo entierra. Solo el 4% de los residuos son aprovechados. ¿A qué llamamos el tema de aprovechamiento? Estamos hablando de que podemos nosotros tratar los residuos orgánicos o tratar de recuperar lo que son los residuos reciclables. Pero fíjense, el 4% de los residuos son aprovechados. Y en estudios que hemos realizado a nivel nacional y estudios que se han realizado a nivel internacional, se sabe que por lo menos de 70 a 80% de residuos son aprovechables o son susceptibles a aprovechamiento de reciclaje, recuperación, de tratamientos como compostaje, pero no se está haciendo. Y esos residuos están yendo a parar a los rellenos sanitarios, lo cual hace también, conlleva a qué? A que el relleno sanitario poco a poco pierda su vida útil, se llene demasiado y pues volvamos a lo mismo de siempre, de estar gestionando mal los residuos. 37% de los botaderos están ubicados en ríos. Esto aumenta más la problemática, ya que no solamente se está contaminando suelos, sino también el agua superficial y también el agua subterránea por la presencia de residuos, por la generación de lixiviados, generación de vectores, etcétera, etcétera. Muy bien, en nuestra legislación tenemos la ley 755 y el reglamento 7 de la ley 755, quienes clasifican a los generadores como grandes generadores, medianos, microgeneradores y pequeños generadores. Ya en algunas charlas y en algunas capacitaciones habíamos calculado que las familias de 4 o 5 personas se consideran microgeneradores, generan menos de 1 tonelada de residuos al año. Y los grandes generadores y microgeneradores, pues estarían ya hablando de industrias, de empresas, de centros, donde se concentra bastantes personas o similares. ¿Qué más? En todos los países, me imagino que está de esta manera descentralizado lo que es el manejo de los residuos sólidos. Existen programas nacionales, departamentales y municipales.
ya los programas nacionales que están a cargo ya directamente los ministerios o las unidades a nivel nacional, pues ellos se encargan de realizar las políticas, objetivos, verificar los resultados. Ellos se encargan del tema de la creación de la ley, por ejemplo, la ley 755. Los programas departamentales igual crean leyes, pero departamentales en base a las leyes nacionales. Por ejemplo, aquí tenemos la ley 755 y el sistema de planificación integral del Estado. Es un ejemplo de lo que cada gobernación hace. Y cada municipio, ya que estamos hablando imagínense, de una ciudad, es para la gestión integral de residuos, hacen programas municipales o también leyes municipales. ¿En base a qué? A la ley 755. En base a ese y a la realidad en la que vive el municipio o esta ciudad, se crean programas municipales o también leyes municipales que van a ser las directrices para el manejo adecuado de los residuos en ese lugar. Entonces, estamos hablando entonces de nivel central, el Estado en sí. Estamos hablando de departamental. Ya les he mencionado que Bolivia tiene 9 departamentos, entonces hay 9 gobernaciones departamentales y luego tenemos las municipales que son bastantes en cada departamento. Se quiere también que con esta ley es tener un sistema a tiempo real de generación de residuos, cantidades de residuos aprovechados, residuos de plantas de tratamientos, rellenos sanitarios, botaderos y conocer también la lista de operadores autorizados. ¿Qué son operadores autorizados? Son personas, empresas que eh, están a cargo o tienen la autorización de manejar, manipular, comercializar, transportar residuos. Pueden ser residuos peligrosos, residuos especiales, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como son las RAE. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? A ver, tenemos el tema de separación, almacenamiento y recolección. Bueno, esto es interesante y en tema de la ciudad, pues esto es común. Vemos que la separación en diferentes recipientes, diferentes colores. La ley nos da algunas pautas, por ejemplo. Y bueno, esto varía por país, ¿ya? Y cuando ustedes googleen por internet, igual varía bastante en el tema de colores. Algunos cambian, algunos son iguales. Pero según nuestra normativa se menciona que los residuos no aprovecharlos, o sea, los residuos, por ejemplo, aquí hay imágenes, ¿no? Hay pañales, higiénico, bombillas de luz, envolturas de chocolates y otros, pues no son aprovechables y se deben almacenar en un recipiente negro. Los residuos susceptibles a reciclaje, como las botellas, papel, cartón, plásticos, vidrio y otros, en contenedores amarillos. Finalmente, los residuos orgánicos, que son susceptibles a degradación natural, sobre todo restos de alimentos o restos de poda, de jardín y otros, pues van a ser los orgánicos y van a estar en recipientes verdes. Lo interesante de esto es que en las ciudades nosotros tenemos pues tecnología, tenemos al alcance también y disponible estos tipos de recipientes. Pero ¿qué pasa en el área rural? ¿Qué pasa en los lugares alejados? Lo que sucede, y se ha visto eso en alguna ocasión, es que en alguna escuela estaban igual 3 recipientes similares como lo que ven acá en una escuelita. Los niños, muy obedientes, ellos son como una esponja y aprenden rápido eh, les encanta el cuidar del medio ambiente, pues separaban sus residuos, tal cual. El problema es que el municipio o esa ciudad no contaba con carros de recolección diferenciada o no tenían adaptado por lo menos lugares dentro del carro para recoger la basura sin mezclarla. Entonces, ¿qué hacía? Pues llegaba el carro recolector y de cada uno de los envases, entra acá, a ver, aquí está. Y esto lo depositaba aquí, en el mismo lugar aquí, y este en el mismo lugar aquí. O sea, y todo se mezclaba. Y el trabajo de separación que hacían los niños,
pues no servía para nada. Las soluciones que se dieron en algún momento en algunos municipios era que si no tenían presupuesto para otro carro diferenciado específico para esto, entonces era que se adapten recipientes. Por ejemplo, esto iría directo a los comunes, los reciclables irían acá y los orgánicos irían en otro lugar acá. Y ya no se mezclarían y el carro ya dejaría los residuos en diferentes lugares para su tratamiento o aprovechamiento. Ya, entre algunas cosas que nos menciona acá es ya el tema de almacenamiento de residuos peligrosos, eh, quiénes deben cumplir esta separación, almacenamiento y recolección y los sistemas de recolección y transporte de residuos, cómo se deben realizar el tema de ruteaje, por ejemplo. Entonces ahí tenemos lo que son los diferentes mm, recipientes de almacenamiento diferenciados. Continuemos. Para el proceso de gestión operativa, esto puede ser aplicable en cualquier lugar, pues tenemos lo principal, que es en la gestión de residuos, lo principal es la prevención. ¿Qué significa prevención? Prevenir que se generen residuos. Prevenir que se generen residuos. ¿Cómo podemos hablar del tema de reparación, de no comprar cosas innecesarias, ser más eficientes en el manejo de recursos que tengamos? Así prevenimos la generación de residuos. Bueno, después de eso aparece el tema de generación. Para la generación debemos almacenar, ¿no? O sea, usamos algo, ya no nos sirve, ¿qué hacemos? Lo almacenamos en un recipiente. Pero no podemos almacenarlo solo por almacenar, deberíamos hacer la separación. Eso debe ser lo adecuado, separar por tipos de residuos. ¿Para qué? Para que después de separados, por ejemplo, papel, puedan irse a puntos verdes o empresas que hacen reciclaje, como por ejemplo de papel de cartón, envases, vidrios y otros. También ya aquí ingresaría lo que es el sistema de recolección del lugar. De la misma manera, si se hace recolección diferenciada o selectiva, como dice acá, pues vamos a tener diferentes tipos de residuos. La materia orgánica va a pasar al centro de compostaje, vamos a tener compost de calidad. El papel, cartón y envase otros van a entrar a centros de reciclaje y el material reciclable va a ser parte de, o va a ingresar nuevamente a lo que es a la cadena de producción del mismo producto o de otros. El resto se requieren plantas de tratamiento mecánico biológicos, bioestabilización. En el caso que existieran otro tipo de residuos, el rechazo y van a todos a parar al relleno sanitario. Puede existir previamente esto tratamientos térmicos, físico-químicos y otros. Y entre estos otros hay también residuos especiales que pueden ser, por ejemplo, llantas, restos de construcción. Peligrosos, ya se imaginarán todos los que son o cumplen lo que es un tema de que sean corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, patógenos, etcétera. Los RAEs, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y aquí aparece otra vez nuevamente el tema de tóxicos. Se tienen que realizar para este tipo de residuos tratamientos específicos. Un reciclaje de valorización, sí se puede, y lo que ya no se puede tratar, no se puede realizar, los residuos rechazados van a parar al relleno sanitario. ¿Qué sucede con esto? Parece un proceso muy complicado, pues seguramente por el tema de recolección va a ser costoso, separación también. Entonces, ¿qué queremos hacer con todo eso? Que los 70 o 80% de los residuos susceptibles a aprovechamiento ya no vayan a parar al relleno sanitario. Hemos visto hace un momento atrás que de todos los residuos, más del 90 o 95% va para el relleno sanitario.
Lo que se quiere es que se haga el sentido inverso, que de 15 a 20% vaya al relleno sanitario y lo demás se pueda tratar, aprovechar o realizar cualquier otro tipo de tratamiento. Vamos a borrar. Y esto ya lo hemos visto hace un momento atrás, nivel central, gobiernos departamentales y gobiernos municipales o de ciudades. Hablemos ahora sí del establecimiento de salud. Ya hemos tenido un panorama interesante de lo que eran los residuos sólidos. Ahora hablemos de los establecimientos de salud. ¿Qué es un establecimiento de salud? No estoy hablando de un hospital solamente, no estoy hablando de una veterinaria, no estoy hablando de una clínica solamente o de un consultorio. ¿Qué es establecimiento de salud? Establecimiento donde se practica cualquiera de los niveles de atención humana o animal con fines de qué? Prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. A eso se llama establecimiento de salud. Entonces pueden ser pequeños, pueden ser grandes generadores, pueden, en tema de hospitales se tiene primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces, puede ser cualquiera de ellos. Establecimiento es este, donde se, con fines de prevención, se hacen diagnósticos, tratamientos y rehabilitación, sean de personas o de animales. ¿Qué más? Residuos de establecimiento de salud. Ojo que no es lo mismo los residuos de establecimiento de salud que residuos que se puedan generar en casa o en otro lugar. Estos residuos son cualquier sustancia que esté en estado sólido, líquido o gaseoso, que tras intervenir en procesos de producción, transformación, utilización o consumo ligados a actividades de establecimiento de salud, sea destinada al abandono, ya no lo utilicemos, ya no nos sirva y tenga que ser desechado. Algo importante también acá que cabe recalcar es que aquí no habla de residuos sólidos solamente, sino dice sólido, líquido o gaseoso. ¿Qué tipo de residuo líquido habrá? Hace un momento hablamos el tema de sangre, por ejemplo, o el tema de otros residuos como eh, restos de partes de personas, o sea, del cuerpo, partes de personas o animales, también es un residuo ahí. Entonces, estos residuos se generan, ¿no? Después de realizar el servicio, y por eso dice ligados a a la actividad de establecimientos de salud. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer entonces para el plan de manejo de residuos es el diagnóstico y caracterización. ¿Qué es la caracterización? Ya, el diagnóstico ya se imaginarán, ¿no? Ya vamos a ver cómo se atiende al paciente, cuáles son los procesos importantes, eh, qué tipo de servicios brinda, en qué niveles, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es caracterización? Ya estamos hablando ahí de la cuantificación de residuos, su peso volumétrico, el tipo de residuos que se generan. El conocer esos datos son clave importantes para cualquier programa, plan relacionado al manejo de residuos sólidos en cualquier lugar. Esto se puede aplicar a un municipio como se puede aplicar a una sola unidad. En este caso, a un establecimiento de salud. Se puede aplicar lo que va a ser el tema de caracterización de residuos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué datos requerimos obtener? ¿Con qué lo hacemos? ¿Qué metodologías? Entonces, todo eso se llama caracterización de residuos. Este documento de diagnóstico de caracterización va a tener objeto, procedimientos, qué materiales y insumos vamos a requerir, qué personal vamos a requerir para realizarlo. Se hace procedimiento de campo, o sea, se va al lugar a recopilar información. Esa información se debe sistematizar en resultados y podemos obtener lo que es el plan de acción inmediato o el plan de acción de manejo de residuos. Muy bien, la primera parte, diagnóstico, es encontrar información en el lugar, ¿no? Por ejemplo, regularmente en los establecimientos de salud o está el administrador o está el director del hospital o clínica. Y y estos dos nos pueden
ayudar a conseguir información de primera mano, real y actualizada de cómo se manejan los residuos en ese establecimiento de salud. A eso se llama diagnóstico. Vamos a solicitar datos generales del establecimiento, vamos a recopilar información acerca de los aspectos institucionales, responsabilidades que tiene que tener el Comité de Residuos Sólidos. Este comité lo tienen todos los establecimientos de salud, que está incluido, además de personal médico, está incluido también administrativos. Manejo interno de los residuos, cómo se va a manipular, identificación de alternativas, manejo externo de residuos, aspectos económicos acerca del manejo de residuos, ya que no simplemente desechar la basura y ya, sino, por ejemplo, les doy un ejemplo, acá en Bolivia el servicio de recolección de residuos hospitalarios, pues no cobran lo mismo que el servicio de residuos comunes. Se hace un contrato con la entidad, tiene un precio un poco más alto, diferenciado del resto. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Se paga más por entregar nuestros residuos a la empresa municipal de aseo. ¿Y qué actitudes y conocimientos se toman en cuenta en el establecimiento de salud? Luego, esta es la información base, que después debemos obtener otra información, que es establecimientos de salud, datos generales, organización y características, clasificación, especialidades que tiene, capacidades del centro, aspectos institucionales también. En las capacidades del centro vamos a ver la cantidad de camas, puede ser también de predios, puede ser de, ¿qué se llama esto? De consultorios, de salas de internación. ¿Cuánto tiene? ¿Cuál es la capacidad? Número de atenciones por día también es importante conocer. Aspectos institucionales también, como por ejemplo, si cuenta con un programa de gestión de residuos, si tiene un comité de residuos, que con todas las empresas que hemos trabajado sí tenían, sí contaba. ¿Qué más? Conformación del comité de residuos sólidos, ahí está. Después, establecimiento de salud y subcomité. El comité de residuos funciona, sí o no. ¿Cuántas personas se encargan? Aspectos económicos, nuevamente reiterarles. Después, ¿qué más? Pago de servicio externo, si se hace, cuánto se hace, y aquí vamos a buscar por qué, ¿no? Actitudes y conocimientos que se tienen con el personal del establecimiento de salud. Imagínense que eh, tengamos ahí eh, solo el personal de limpieza trabajando con los residuos sólidos. Pues no, tiene que ser parte íntegra el personal administrativo, coadyuvando en la separación de residuos, el personal médico también coadyuvando en este punto. ¿Cómo hacemos eso? Capacitando al personal, socializando el tema al personal. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, tenemos preguntas así cerradas donde dice si tiene manual de funciones, manual de procedimientos de manejo de residuos, si utilizan o no EPPs. Entonces, ahí hablamos del diagnóstico de la institución. Luego debemos conocer también el manejo interno de residuos que tienen ahí. Muy bien, lo que hemos visto hasta ahora es cómo se ha manejado de la manera más adecuada y fíjense, diferenciada los tipos de residuos. Aún no hemos hablado del tipo de recipiente que se utiliza, pero ya se han debido dar ideas de colores, por ejemplo, de las bolsas que utilizan y cómo manipulan y manejan diferentes tipos de residuos. Además de eso, estaban residuos de farmacéuticos, ¿no? De medicamentos, por ejemplo. Y hemos visto bastantes clasificación de residuos. Es lo que vamos a ver ahora con la presentación. Esto es para ejemplificar más o menos lo que se quería mostrar ahora, ¿no? Voy a seguir con la presentación. Ahí está. Y bueno, entonces, el manejo de residuos sólidos dentro de los establecimientos de salud se tiene que hacer con extrema precaución. ¿Por qué? Porque puede existir
peligro de contraer enfermedades por la mala manipulación o puede contaminar otros utensilios de, no sé, como materiales de curación o ambientes mismos. Imagínense el tema de ambientes, eh, el tema de quirófanos, por ejemplo, donde se toman las mayores y estrictas protocolos de limpieza. Y es importante que ese ambiente y todos los ambientes estén eh, debidamente limpios y que los residuos que se hayan generado ahí pues tengan el mayor cuidado posible. Vamos a hablar enseguida de estos recipientes y de lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto manejo de residuos. Se selecciona en el origen, se separa en el origen los residuos. Pregunta, ¿cuántos recipientes tienen por unidad de generación? Por ejemplo, en la enfermería, ¿cuántos recipientes hay en quirófanos, en salas de terapia intensiva, salas de internado? Y si tiene, ¿cuántos recipientes tiene? ¿Qué más? Razón por la cual no se realiza la separación, dice acá. Yo he estado también en establecimientos de salud en el cual se suponía que estaban separados ya por residuos, por bolsas rojas, azules y negras. Enseguida hablamos de los colores, pero estaba así. El tema era que la gente no estaba acostumbrada, o bien los médicos que iban y venían no estaban acostumbrados al tema de qué colocar, qué tipo de residuo colocar en las bolsas. Pero los colores de bolsa estaban ahí. Se supone que había un plan de manejo de residuos sólidos. Pero las bolsas, pero el personal no estaba capacitado para al respecto. Entonces, en las bolsas rojas hemos encontrado residuos que deberían estar en las azules y viceversa. En las bolsas negras también. Por esa razón, a veces en la caracterización ya no se puede manipular ni manejar. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué pasa cuando no clasificamos, cuando no separamos? Que teníamos residuos comunes como papel, que eran inertes, no pasa nada, y tenemos residuos peligrosos. Los residuos peligrosos contaminan a los residuos no peligrosos y se vuelve, pues, se duplica, por decirlo así, o aumenta la cantidad de residuos peligrosos. Veamos qué más tenemos en estas tablitas. Estas tablitas son parte de la norma boliviana 69002. ¿Tablas para qué? Para realizar el diagnóstico de manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud. ¿Tienen bolsas y recipientes por clase? ¿Sí o no? ¿Cuántas? ¿Y cuántas se utilizan? Hemos visto los colores, ¿no? Sí, debemos eso. Que hay frecuencia de almacenamiento de transporte, frecuencia y horarios de transporte interno de los residuos. La última parte del video donde se cortó, pues un personal estaba realizando el almacenamiento, el transporte y almacenamiento de sus residuos en, eh, en el mismo ambiente. A eso llamamos manejo interno. Bueno, hay bastantes consultas, no lo vamos a revisar todas. ¿Qué más? Aprovechamiento de residuos. Para aprovechar los residuos se debe tener una buena separación inicial de residuos. Si no se tiene, imagínense que estemos queriendo reciclar papel, pero ahí está con restos de medicamentos o restos de material de curación, pues ya es un peligro y no podemos manipular y mucho menos aprovechar esos residuos. Recolección y transporte también dentro de la entidad de salud. ¿Cuál es la frecuencia de recolección de estos sistemas? Dice 7 veces por semana, o sea, una vez al día, 6 veces, 5, 4, 3, 2, 1 u otro. Y aquí fíjense, ya aparecen las primeras clases acá. Es importante que recordemos también esto porque vamos a hablar al respecto. Clase A, clase B y clase C en temas de residuos generados en establecimientos de salud. ¿Qué más? Disposición final de residuos. Habla también del tema de medio ambiente. ¿Cuál es la situación ambiental del lugar? ¿Tiene licencia ambiental el establecimiento de salud? ¿En qué tipo de categoría le ha correspondido? ¿Qué medidas de mitigación se hace? ¿Qué monitoreos o seguimientos se realiza en temas ambientales? Y vamos a borrar. Vamos a ver ahora lo que es el tema de caracterización de residuos hospitalarios, pero solamente una introducción al respecto.
no vamos a profundizar, ya que justamente este tema lo vamos a profundizar el día de mañana, lunes, martes y miércoles. Estamos con este curso de caracterización de residuos sólidos municipales, industriales y hospitalarios. Caracterización solamente. Pero quiero que se entienda qué es caracterización, para qué sirve. Es el estudio de residuos sólidos para determinar características físico-biológicas de los residuos generados en establecimientos de salud. Físico, estamos hablando de qué tipo de residuos son, a qué clasificaciones corresponden, cuáles son sus propiedades físicas, químicas, biológicas, eh, el tema de, por ejemplo, en residuos, a ver, cortopunzantes, estamos hablando de jeringas y otros residuos, ¿qué cantidad hay de estos? ¿Cuántos se generan? Entonces, es lo que nosotros determinamos en un estudio de caracterización de residuos de establecimientos de salud. ¿Para qué? Este número de, no sé, nos dará, pues, digamos, unos 20 kilos al día de residuos comunes. Estamos hablando de papel, cartón, plásticos y otros. Pues nos va a ayudar a entender y conocer, a ver cuánto es reciclable. En un mes, cuánto generamos de botellas PET, digamos. En un año, cuánto. Dónde las vamos a disponer? ¿Los vamos a vender? ¿Los vamos a pasar a un punto verde? ¿Los vamos a pasar a un acopiador? ¿Qué vamos a hacer? Porque si es cantidades grandes, es un punto verde o venderlo, ¿no? Y si son cantidades pequeñas, es mejor donarlo o entregarlo a alguna asociación de reciclaje donde no te cobre nada y simplemente se lleven las botellas. Es una forma, entonces, la caracterización es una forma de conocer la situación actual donde estamos y en base a la información verídica y real de ese momento, nosotros podemos planificar, proyectar lo que vamos a realizar con los residuos sólidos y cómo vamos a trabajar con los residuos sólidos. Muy bien, para el tema de caracterización no es muy complejo, se necesitan lo que son balanzas, se necesitan formularios, se necesitan marcadores, bolsas, se necesitan recipientes rígidos para el tema, por ejemplo, de cortopunzantes, recipientes de cartón, jabón antiséptico para el tema de limpieza e higiene, para el tema de los EPPs, barbijos, gorras, anteojos, guantes, gomas desechables, ropa de trabajo, pinzas Kelly para la manipulación de algunos residuos. Y para el personal que va a estar apoyando, tenemos que tener algún representante del comité de manejo de residuos, un equipo operativo y también el personal de limpieza que es clave, es importante. El equipo operativo ya podría ser eh, personal externo o interno. De todas maneras, les comento, esta caracterización de residuos se debe hacer periódicamente, anual, una vez al año, en algunos casos 2 veces o cada 2 años, perdón, o cada 5 años. O sea, se tienen que realizar continuos estudios de caracterización porque cambia el hecho de la generación de residuos por año. Entonces, para tener planificaciones con datos precisos y actuales, se tiene que hacer periódicamente la actualización de estos estudios. El personal, aunque el personal está aquí medio que muy desprotegido, el personal ya hemos dicho hace un momento que atrás que tiene que tener guantes, gafas, ropa de trabajo, entre otros. Ahí está el procedimiento de caracterización. Hacemos precaracterización, luego la caracterización de residuos, ya donde nosotros calculamos la cantidad de residuos que se genera, el tipo de residuos también que se genera. Actividades de la caracterización, hacemos ya el trabajo de campo, la generación y sistematización de resultados, donde vamos a evaluar los resultados, los vamos a comparar con diferentes metodologías y vamos a verificar con metodologías estadísticas y esos datos y esos resultados nos van a servir, van a ser los resultados finales de la caracterización. Muy bien, antes de proseguir, les comento que tenemos clases de residuos. Les mencionaba hace un momento atrás, clase A, clase B y clase C.
La clase A y la clase B, pues se subdividen. Clase A, por ejemplo, hay clase A1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en B es lo mismo, B1, B2 y etcétera. Y C es solamente uno. ¿Qué será C? Ya les estaba hablando de residuos comunes. C significa residuos comunes. Clase C, residuos comunes o asimilables a domiciliarios. Eso significa clase C. Hospitales de primer nivel de atención debemos tener la generación total por día de todas las clases sumadas y ya. Y un promedio de la generación por clase. Cuánto hay de A, cuánto hay de B y cuánto de C. Es todo. No requerimos nada más para hospitales de primer nivel de atención. Cuando hablamos de primer nivel de atención, estamos hablando de que solamente da ciertos servicios. Segundo y tercer nivel, estamos hablando ya de servicios completos, especialidades completas que dan estas instancias. En este caso, vamos a requerir mayor información en la caracterización. Por ejemplo, generación total, promedio de generaciones, hasta ahí es lo mismo que en primer nivel. Y más abajo ya empieza lo que es el promedio de las generaciones por subclases. Promedio de generación por unidad, por cliente, por cama ocupada, por personal día. Debemos conocer la generación de residuos con esos valores. Y obviamente después el cálculo es sencillo, es una media, como están viendo ustedes ahí, donde X es la generación promedio de residuos. Este X que está acá con este símbolo es igual a que XY sobre Y. ¿Qué es XY? Peso de residuos generados diariamente. A ver qué tipo de residuo será. Es un residuo XY y Y es la unidad determinada de ese residuo. En N, que es en los días totales de caracterización. ¿En cuántos días se hace la caracterización? En un ciclo. En temas domiciliarios nosotros hacemos en 8 días. 7 días de estudios clave y el primer día se anula los resultados. Y por eso nos quedan solamente 7 datos. Pero el estudio se hace en 8 días. Y ustedes me preguntarán, Inge, ¿por qué no se toman los 8 días? Porque en este caso, cuando eh, esto pasó en la práctica, cuando le dijimos a una familia, vamos a hacer recogido de residuos, de mañana empezamos. Muy bien. La familia pues empezó a barrer, recoger, sacó los escombros, todo y nos entregó. Pero eso no hacen cada día, eso lo hicieron por nosotros. Ya al día siguiente, obviamente toda la basura que se generó ya fue entregada. Ya al día siguiente nos entregan una menor cantidad, al subsiguiente igual, igual. Entonces, el primer día es donde se emocionan, barren y hacen todo bien y nos entregan, pues, pero esos residuos puede que no se hayan generado en el día, puede que se hayan generado hace unas 2, 3 semanas. Entonces, esos datos van a influir en los cálculos. Por esa razón, eh, se toman los 8 días para anular el primer día. Ahí están el- la fórmula el que les estaba explicando hace un momento atrás. ¿Qué más? Segregación y pesaje de determinación del PV, peso volumétrico. En algunos es muy similar al peso específico o también al tema de densidad. Es el peso neto en kilogramos dividido entre el volumen en metros cúbicos. ¿Esto para qué? Ya se imaginarán que si calculo cuántos residuos hay, pues necesito saber qué volumen ocupan esos residuos. ¿Y por qué necesitamos saber el volumen? Porque así vamos a poder dimensionar y vamos a verificar si el carro recolector se le puede adaptar recipientes y va a ingresar tranquilamente de todos los lugares, o bien se va a requerir siempre un carro diferenciado de recolección. Esto también se utiliza, la densidad, el peso volumétrico también se utiliza bastante en tema de residuos, ya que quieren saber qué volumen de residuos está ingresando al relleno sanitario, eh, qué grado de compactación tiene y otros. Entonces, ahí nos habla, ahí nos va a servir mucho el tema del peso volumétrico. Otro dato importante que se requiere en caracterización de residuos.
Muy bien, aquí vemos la clasificación de residuos generados en los establecimientos de salud. Tenemos ahí eh, clase A, B y C. Clase A, fíjense, ¿qué residuos hay? Biológico, hay sangre, hemoderivados y fluidos corporales. Quirúrgico, anatómico, patológico, cortopunzantes, cadáveres o partes de animales contaminados, asistencia a pacientes de aislamiento. Que ya antes el tema de clínicas era pues muy reservado el tema, por ejemplo, de personas con COVID, no les dejaban pasar o no les atendían. Ahora tienen, hacen todo lo contrario, las clínicas ya tienen lugares de tratamiento, lugares de, o sea, estoy hablando de ambientes en la empresa donde realizan aislamiento de los pacientes, por ejemplo, con problemas con COVID, ¿no? Entonces ya hacen ese tipo de aislamiento y bueno, son residuos también especiales ahí, ¿no? En las 6. Luego tenemos residuos radioactivos, farmacéuticos y químicos peligrosos. Lo que nosotros vamos a ver es residuos farmacéuticos en este caso. Y finalmente, residuos comunes son los que se asimilan, se parecen a los residuos municipales, a los comunes que tenemos en casa, ¿no? Vidrio, papel, cartón, bolsas, etcétera, etcétera. En los comunes, pues tenemos esto, ¿no? Biodegradables, ordinarios, reciclables, inertes. Y en los peligrosos, en las clases A y B, tenemos biosanitarios, cortopunzantes, es el tema de jeringas, agujas, tenemos anatomopatológicos o restos de animales, como está aquí en la imagen. ¿Qué tipos más? Clase B2, el tema de medicamentos, el tema de reactivos, el tema de mercurio, eso creo que es algo importante y preocupante. Si tenemos tiempito lo vamos a ver en los videos que tenemos preparado, pero aquí estamos hablando de que, eh, por ejemplo, el tema de termómetros de mercurio están ahí. Puede que se pase a la bolsa de residuos y en algunos casos, algunas clínicas hospitales lo queman. Entonces, este mercurio es el que se está emitiendo a la atmósfera. Y bueno, sabemos que el mercurio es cancerígeno, es tóxico. Bolivia y muchos otros países están suscritos al convenio de Minamata. Entonces, por un lado se está tratando de cuidar el ingreso o utilización de mercurio, pero por otro lado en temas de salud puede que se esté manipulando mal y eso es lo que se tiene que evitar. Almacenamiento de residuos. Ahí está, tenemos rojo, negro, bolsas rojas y creo que las bolsas rojas son la clave, ¿no? ¿Qué más? Además de que sean bolsas de polietileno, rojas, etcétera, piden algo más, que piden los colores. Para el tema de la clase A deben ser de color rojo, excepto quirúrgicos y cadáveres de animales que tienen que ser amarillo. Azules para los fármacos y negro para los comunes, ¿no? ¿Qué tipo de recipientes recomienda? Bolsas de plástico, recipientes rígidos, luego está bolsas de plástico, polietileno, recipiente rígido. Entonces tenemos colores y el tipo de recipiente y el material, ¿no? Fíjense, es plástico, plástico en la mayoría. Estos recipientes estén en los consultorios, en las áreas como, por ejemplo, salas de emergencia y otras áreas comunes donde se atiende a pacientes, debe estar debidamente señalizada, debe estar con el nombre de la institución, el origen, el tiempo de reposición, fecha de recolección, responsable. Debemos tener un seguimiento de la cantidad de residuos que se están generando. Acá tenemos también elementos cortopunzantes, ¿no? Que se está introduciendo en un recipiente rígido. Y aquí tenemos algunos datos importantes en estos eh, en este contenido donde indica qué se debe realizar con estos elementos cortopunzantes. Lo mismo el tema de etiquetas, nombre de la institución,
registro, hora y fecha, servicios de piso, peso y tipos de residuos. Ya, estamos hablando entonces ya acá de lo que es el etiquetado de estos recipientes. Bueno, antes que nos pise el tiempo, porque a las 7:30 tenemos un evento, les voy a mostrar lo que es este plan de manejo de residuos sólidos. Ya hemos visto un poco un adelanto de lo que es el manejo de residuos generados en establecimientos de salud. Y vamos a ver ahora, aquí está. Vamos a ver ahora el estudio de caso de plan de manejo de residuos sólidos de este hospital. Voy a compartirles mi pantalla. Aquí está. Introducción, finalidad, objetivos, todo el contenido que les he dicho hace un momento. A ver, revisemos algunos puntos importantes. Este está en Word y lo voy a incluir al pack de recursos del día de hoy, ¿no? La finalidad, ¿por qué se realiza el plan? Por el cumplimiento de las normas técnicas de sistemas de manejo de residuos sólidos hospitalarios. Este es un plan, si no me equivoco, es de Perú, el cual ofrece herramientas técnico-administrativas para controlar los riesgos sobre la salud. Entonces, todos estos cuidados y procedimientos que estamos haciendo es para cuidar la salud de las personas, de los trabajadores, de los doctores, de los pacientes. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objeto? Fortalecer el adecuado manejo de residuos sólidos generados con el fin de disminuir los riesgos sanitarios y ocupacionales. Bueno, hay varios objetivos específicos. Tenemos una base legal importante. Les mencionaba yo hace un momento atrás que cada país tiene su base legal acerca del manejo adecuado de residuos. Entonces, recomendación siempre estudiar, averiguar cuáles son las normas más actuales. Nosotros aquí en Bolivia tenemos la Gaceta Oficial donde se publican de manera como redundando, oficialmente se publican las últimas normativas. Entonces se debe indicar bajo qué normativas nos estamos realizando este documento. Descripción de actividades del hospital, ya esto es de cada quien, o sea, ahí está su flujograma, su organigrama, los servicios que brindan. Luego está la identificación de las características de peligrosidad de los residuos. Muy bien, tenemos residuos clase A, residuos biocontaminados. Esto ocurre en atención al cliente, hay bolsas de sangre y elementos cortopunzantes. Muy bien, podemos ver bastante acá. Veamos algunos otros puntos. Aquí está las especialidades que tienen y tipos de residuos que se están generando. El A, B y C. Fíjense que hace un momento estábamos hablando de normativa boliviana y aquí estamos con un documento de Perú que es que igual tiene las mismas clases A, B y C. Entonces, acá están los residuos, donde se generan atención de clientes, biológicos, bolsas de sangre, residuos quirúrgicos, elementos punzocortantes. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver qué más tenemos. Esto lo vamos a dejar más al final. Ahí está. Estimación de la tasa de generación anual de residuos sólidos hospitalarios por kilogramo. Aquí está generación de biocontaminados en enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. Generación de residuos comunes por mes. Ahí está también la generación de residuos. ¿Eso cómo se consigue? ¿Cómo se obtiene? Los estudios de caracterización y obviamente proyección de la generación de residuos. Ahí está los resultados. ¿Qué más tenemos? Alternativas de minimización de residuos. Aquí está, por ejemplo, el tema de bolsas, las rojas en los clase A, recipientes duros, cartones o plásticos duros para residuos cortopunzantes. Tenemos residuos peligrosos también, ahí está. Aquí nos dan pautas importantes acerca de la comercialización de residuos comunes.
Eso nos va a ayudar a minimizar o evitar que más residuos se contaminen y vayan a parar a las celdas de seguridad, ¿no? Y antes de que me pase, ¿qué son las celdas de seguridad? Estamos hablando de lugares exclusivos de que los rellenos sanitarios ya instalan, preparan para la llegada de los residuos de establecimientos de salud. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Almacenamiento intermedio de los residuos. Ya hemos visto en el video cómo realizan el almacenamiento interno. Fíjense, en la normativa peruana son diferentes colores. ¿Qué más? Recolección, transporte interno, requerimientos de recolección, frecuencia de recolección. ¿Qué más tenemos? Aquí están los famosos coches de transporte que hace un momento vimos también en el video. Responsables de recolección, procedimientos para la recolección y otros. Bueno, este plan de manejo de residuos sólidos, fíjense, aquí están las rutas de recolección, porque si es un hospital grande, como vemos acá, parece de tercer nivel, entonces se requiere bastante gente, apoyo y planificación. Ahí está. El documento que vamos a estar compartiendo el día de hoy con las personas que deseen adquirir el pack del seminario. ¿Qué les ha parecido esa tecnología? No, no es el único lugar, son varios países en el cual se está aplicando esa tecnología eh, que, que en algunos casos podría ser mucho mejor que otros métodos convencionales. Ya sabemos de pretratamientos de manejo de residuos hospitalarios como desactivación de microorganismos, el tema de incineración, el tema de encapsulamiento que se puede realizar con los residuos hospitalarios. Gracias a todos por participar. Buenas noches.